Nuestro libro de investigación de mercados. Vamos a ver lo que es una encuesta y algunas definiciones que se derivan de lo que es una encuesta, las principales características, algunos tips y algunos también sistemas de captura de información. Es un tema bastante largo, traté de resumirlo lo mejor que pude. Entonces tenemos que la encuesta es utilizada para obtener información, se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como características demográficas de su estilo de vida. Las encuestas tienen unas características, tenemos aquí algunas, las principales. Es un cuestionario estructurado. Se aplica a la muestra de una población y está diseñado para obtener información específica de los participantes. Vemos aquí que en algunas de las clases que llevamos a lo largo de la especialización ya hemos tenido, digamos que, interacción con algunas encuestas y hemos tenido que diseñar algunas. Hasta este momento pues tenemos como un refuerzo de un libro ya directamente, pero sí digamos que está muy ligado a lo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Tenemos varios tipos de pregunta. Entonces tenemos la pregunta alternativa fija. Estas preguntas es donde los encuestados deben elegir entre un conjunto predeterminado de respuestas. Tenemos también la recolección estructurada de datos. Es el uso de un cuestionario formal que presenta las preguntas en un orden predeterminado. Estas preguntas se pueden hacer verbalmente, por escrito, mediante una computadora, y las respuestas se pueden obtener en cualquiera de estas formas. Por lo general, el interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al grado de estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos. En la recolección estructurada de datos se prepara un cuestionario formal y las preguntas se plantean en un orden predeterminado, de manera que el proceso también es directo. La investigación se clasifica como directa o indirecta dependiendo de si los participantes conocen su verdadero propósito. Estas características que hablábamos anteriormente tienen unas ventajas y unas desventajas. Aquí vemos que este tipo de cuestionario es fácil de aplicar. Los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas planteadas. La codificación y el análisis, la interpretación de los datos son relativamente sencillos. Y vemos que todas las herramientas que nos ha dado el profesor nos llevan a esta interpretación del resultado de las encuestas. De allí pues digamos que la codificación, el análisis e interpretación son relativamente sencillos, me imagino que teniendo el conocimiento de las herramientas que hemos visto con el profesor. La técnica de encuesta tiene desventajas. Es probable que los individuos no estén dispuestos a responder si la información requerida es delicada o personal. Las alternativas de respuesta fija suelen provocar la pérdida de validez de cierto tipo de datos. No es fácil redactar las preguntas de manera apropiada. Sin embargo, a pesar de estas desventajas, la encuesta es por mucho la técnica más común de la recolección de datos primarios en la investigación de mercados. También tenemos las encuestas telefónicas asistidas por computadora, donde la máquina guía sistemáticamente al entrevistado. Encuestas según el modo de aplicación. Como veíamos, las encuestas telefónicas en la diapositiva anterior son asistidas por una computadora. Hay encuestas telefónicas tradicionales que implican llamar a una muestra de individuos y hacerles una serie de preguntas. El encuestador utiliza un cuestionario de papel y registra las respuestas con un lápiz. Aquí digamos que tratamos de traer en un gráfico un cuadrito que tenía el libro donde como que nos subdivide los tipos de encuesta. Tenemos la telefónica, la personal, la encuesta por correo y la encuesta electrónica. Entonces la asistida por computadora, como les decía, tiene un cuestionario computarizado que se aplica a los participantes vía telefónica. Este cuestionario se puede elaborar utilizando una computadora central, una mini computadora, una computadora personal. El entrevistado se sienta frente a una terminal y utiliza unos audífonos. La computadora reemplaza el cuestionario.
de papel y lápiz y los audífonos sustituyen el teléfono. Como veíamos aquí en el cuadro, entonces esta es la encuesta telefónica y es la encuesta personal. Estas se clasifican como en casa, en centros comerciales y asistidas por computadora. Encuestas personales en casa, se interroga a los individuos en sus hogares. La tarea del entrevistador consiste en ponerse en contacto con los participantes, hacer las preguntas y registrar las respuestas. En años recientes ha disminuido el uso de este tipo de entrevistas debido a su elevado costo. Encuestas personales en centros comerciales. Se aborda a las personas mientras compran en las tiendas y se les conduce a un lugar de pruebas dentro del centro comercial. Esta encuesta tiene la ventaja de que el participante venga hacia el entrevistador y son especialmente apropiadas cuando el individuo necesita ver, manipular o consumir el producto antes de proporcionar una información significativa. Encuestas personales o asistidas por computadora. El participante se sienta frente a una terminal de computadora y responde un cuestionario en la pantalla usando un teclado o un mouse. Y existen varios programas electrónicos sencillos de usar que diseñan preguntas que el participante entiende con facilidad. Técnicas por correo. Las encuestas por correo es la tercera forma principal de aplicación. Se pueden realizar mediante correo ordinario o un panel por correo. Correo ordinario. Se envían cuestionarios a participantes potenciales preseleccionados. Se remite un paquete con toda la información que el receptor devolverá con los formularios debidamente diligenciados, sin interacción con el investigador. Paneles por correo. Consiste en una muestra grande representativa del país, compuesta por los hogares que accedieron a participar periódicamente en pruebas de productos y encuestas por correo. Los hogares son recompensados con varios incentivos. Los datos sobre los miembros del panel se actualizan cada año. Este tipo de paneles son poco recomendables en países menos desarrollados, en el que el servicio de correo tiene una respuesta muy pobre. Recursos electrónicos. Como se mencionó anteriormente, las encuestas electrónicas se pueden aplicar por correo electrónico o por internet. Encuestas por correo electrónico. Se obtiene una lista de direcciones de correo. Esta está descrita dentro del mensaje del correo electrónico. Los correos electrónicos se envían por internet. Las encuestas por correo electrónico utilizan texto puro, ASCII, que es el lenguaje de internet, para representar los cuestionarios y pueden ser recibidas y contestadas por cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico sin importar si tiene acceso o no a internet. Los encuestados escriben las respuestas en preguntas abiertas o cerradas en los lugares designados y hacen clic en responder las respuestas. Los datos son capturados y tabulados y por lo regular se requiere la captura de estos datos. Este tiene unas desventajas, digamos que no. Estos cuestionarios no pueden utilizar patrones programados de saltos o verificaciones lógicas o aleatorias. Las instrucciones para saltar preguntas, por ejemplo, si la respuesta a la pregunta 5 es sí, pase a la pregunta 9. Deben aparecer de manera explícita, al igual que en el papel. Estos factores reducirían la calidad de los datos obtenidos de una encuesta por correo electrónico. O sea, digamos que ahí nosotros no podríamos tener la misma información cuando tenemos una entrevista en un centro comercial que tenemos la persona frente a frente. Aquí tenemos que ser muy sagaces al momento de como diseñar la encuesta y no dejar como esos baches para que la persona me responda a lo que finalmente no necesito y se me pierda la información que yo quiero obtener de esta encuesta. Algunos productos software de correo limitan la longitud del cuerpo de un mensaje de correo electrónico, entonces no podría yo enviar todo lo que quiero enviar. Aquí digamos que en el cuadro que vemos abajo es como la descripción de qué es el lenguaje de marcas de hipertexto, que es el lenguaje utilizado en Internet. La evaluación comparativa de las técnicas de encuesta. Los factores son la flexibilidad en la recolección de los datos, la diversidad de las preguntas, el uso de estímulos físicos, el control de la muestra, el control del ambiente de recolección de datos, el control de la fuerza de campo, la cantidad de datos, la tasa de respuesta, el anonimato percibido, el deseo de aceptación social, la obtención de información delicada, el potencial de un sesgo por parte del entrevistador, la rapidez y el costo. La flexibilidad en la recolección de datos es determinada principalmente por el grado en el que el participante interactúa con el entrevistador y por el cuestionario de la encuesta.
La encuesta personal realizada en casa nos permite la mayor flexibilidad en la recolección de datos cara a cara. Diversidad en las preguntas que se incluyen en una encuesta, dependiendo del grado de interacción que tiene el encuestado con el entrevistador y con el cuestionario, así como también la posibilidad de ver las preguntas. Como les decía anteriormente, va a depender mucho de la información que yo quiero obtener de las personas, el diseño de mi encuesta, y para mí, o sea, digamos que en lo personal y con lo que leí es como no dejar detalles al aire, o sea, lo que debo ser muy asertivo en el momento de preguntar lo que necesito saber y no dejar que él interprete, porque finalmente ahí es donde yo voy a perder mi ejercicio. Aquí vemos algunos de los términos anteriormente descritos. Entonces dice que el uso de estímulos físicos a menudo resulta útil o necesario el uso de estímulos físicos como el producto, un prototipo del producto comercial, una exhibición durante la entrevista. Un ejemplo muy básico es la prueba del sabor de un producto o una fotografía o un mapa. El control de la muestra. El control de la muestra se refiere a la capacidad que tiene el tipo de encuesta para llegar a las unidades específicas en la muestra de manera eficaz y eficiente. Algunas desventajas es la dificultad para encontrar a los participantes de su población. Digamos que esta desventaja hace énfasis cuando yo voy hasta la casa a hacer la encuesta. Muchas veces la mayoría de gente está fuera del hogar y yo puedo perder todo un esfuerzo físico y económico si me voy hasta allá. O sea, ya no es tan normal que yo lo haga yéndome hasta la casa. Tengo que previamente haber contactado a esa población, verificar si va a estar en su casa, etcétera, etcétera. Tenemos también la cantidad de datos que lo veíamos anteriormente. En las encuestas personales en la casa del investigador puede reunir grandes cantidades de datos. La relación social entre el entrevistador y el encuestado, así como el ambiente del hogar, motiva al individuo a dedicar más tiempo a atender la entrevista. Digamos que aquí se veía en la lectura que hay algunas empresas que le pagan a algunas personas para que tengan un tema de observación diaria o con una cámara o con una persona que está ahí presente. Durante todo el tiempo va a mirar su comportamiento y pues obviamente con el uso de algunos productos de los cuales él quiere tener como una retroalimentación. No es tan común porque es costosa y dedica mucho tiempo, pero sí es muy eficaz porque la recolección de datos es muy amplia. La tasa de respuesta se define en general como el porcentaje de las encuestas que se completan en relación con las que se intentan. Entonces, es decir, yo lancé 100 y de esas 100, 90 fueron efectivas y las otras pues por diligenciamiento o por cualquier cosa no fueron ok. Tenemos el sesgo potencial del entrevistador. Un entrevistador puede sesgar los resultados de una encuesta según la manera en que selecciona a los participantes al entrevistar a otra persona cuando debería entrevistar al jefe de una familia. Es decir, él tiene que ser una persona experta en recolección de datos para que no deje que se escape información esencial de lo que estamos buscando. Es decir, si yo estoy en el hogar, debo entrevistar, digamos, al padre, que es el que en algunos casos genera las compras y es el que me está haciendo como el gasto. Si le pregunto al hijo, pues el hijo va a tener como la percepción de a qué me sabe el producto, más no cuánto vale y por qué yo lo adquirí, por darles un ejemplo. La selección de los tipos de encuesta va a depender de los factores como las necesidades de información, como les decía pues anteriormente. Aquí hay los procedimientos de observación que los veíamos por allá en Basic Marketing, que son muy eficaces. O sea, la observación sí nos da información muy veraz de lo que quiere el consumidor. No es fácil de llevar, pero digamos que aquí nos dice que es el segundo tipo de técnica utilizada en la investigación descriptiva. La observación implica registrar los patrones de conductas de las personas, objetos, sucesos de una forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés. El observador no se comunica con las personas que observan ni las interroga. La información se puede registrar conforme ocurren los sucesos o a partir de registros de eventos pasados. Los procedimientos de observación pueden ser estructurados o no estructurados, o bien directos e indirectos. Además, la observación se lleva a cabo en un ambiente natural
o en uno artificial. Aquí pues describimos